Una pregunta rápida. Cuando viajas, ¿qué es lo que más valoras? Exacto, que el vuelo salga y llegue a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual del mundo en 2025, por segundo año consecutivo. Casi 200,000 vuelos operados en el año y más del 90% llegaron puntuales. Un logro que refleja el trabajo diario detrás de cada viaje. Porque para Aeroméxico, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Los efectos del TEMEC y el Telecán alcanzan la democracia en México. La CFE lanza Oasis, su primer proyecto de generación con hidrógeno verde, y México termina su participación en el Mundial. Es lunes 6 de julio, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Mara Echeverría, lunes. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Beto, un gusto estar contigo, muy atenta, con altas expectativas del partido de hoy entre Portugal y España. Se está poniendo cada vez más, pero más bueno este mundial. Muchísimas sorpresas que están ocurriendo y por eso me encanta este mundial. Pero Mara, ¿qué te parece si mejor nos aventamos con información dura? ¿Qué situación la del TEMEC? Pues ahora que Estados Unidos decidió no extender por 16 años más el acuerdo comercial, que ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, no significa el fin del acuerdo comercial, pero pues sí lo pone en un estatus de incertidumbre. Lo cierto, Mara, es que si no fuera por el TEMEC y su antecesor Telecán, que a veces nada más lo concebimos como, digamos, este gran acuerdo que nos abrió el comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero también hay algo que les debemos agradecer y es que abrió más la democracia en México y nos dio la oportunidad de tener instituciones que han reforzado justamente temas de democracia, temas de regulación, convirtiéndonos en un país pues más avanzado en varios temas. Así es, Beto. Los que vivimos la transición en el primer tratado, en el Telecán, tenemos muy en mente que no podemos comprar ciertas marcas y esta apertura comercial fuertísima, pero como tú dices, ¿no? Hay algunos especialistas del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que dicen que pues sí hay un cambio, por ejemplo, adscrito a la Cámara de Diputados, que el Telecán impuso la certidumbre institucional, predictibilidad en las reglas y piso parejo para todos los jugadores, y esto pues ha tenido implicaciones en términos de la vida democrática de México, ¿no? Los países firmantes tuvieron la obligación de adoptar las mismas reglas, estandarizar algunos procesos, así que pues México tuvo que hacer cambios políticos y crear instituciones independientes que ya existían en Estados Unidos y Canadá para garantizar esta certidumbre. Y es que hay que concebir que antes la figura presidencial era poderosa, muy poderosa, o sea, quien tenía la primera y la última palabra para las cosas que se ejecutaran en el país era desde presidencia, todo el aparato ejecutivo, y sin embargo nos tuvimos que adecuar a estas, digamos, buenos hábitos, buenas formas de transitar hacia tener instituciones sólidas que hicieran un trabajo de vigilancia para que no fuera el gobierno el exclusivo que tuviera la última palabra o el poder de decisión, sino que hubiera instituciones de contrapeso. Y gracias a ellas, una vez que, hay que decirlo, no es que con el Telecán hayan nacido, pero se vio más obligado México, sobre todo, a transitar hacia estas instituciones. Y estoy hablando de instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este Instituto de Transparencia de los Datos, las mismas comisiones reguladoras de energía, en fin, varias instituciones que sirvieron como un árbitro, que sirvieron para poner reglas y hacer, como bien decías, el piso parejo en todo tipo de temas y sectores para quitarle ese poder exclusivo al gobierno y tener entonces sí un árbitro que pudiera poner las cosas más en serio. Y esto pues desde luego ya lo hacían en Estados Unidos, ya lo hacían en Canadá, lo hacen en otras partes del mundo. Y es una de las cosas que pues yo digo que sí, afortunadamente nos dieron estos acuerdos comerciales. Yo creo que uno de los más destacados puntos, Beto, no sé si tú coincides conmigo, y algo que sí hemos visto incluso de cambios en estos momentos ya más cercanos a esta negociación que se estuvo presentando, es la democracia sindical. No, esta parte, sobre todo en las automotrices, es donde más lo vimos en México, donde se pudieron realizar algunos acuerdos, hacer negociaciones de contratos, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo porque, uno de los argumentos que también, y que siguen en la mesa,
que ponen de pronto en la discusión estadounidenses y canadienses es que México paga salarios bajos y eso le da cierta competitividad para que las empresas mejor se trasladen en México, abran aquí sus plantas, porque la mano de obra mexicana es más barato y eso le resta la posibilidad a los otros países de que se instalen allá en Estados Unidos y en Canadá. Entonces ellos también pues alegaban o han alegado por mucho tiempo este tema de mayor democracia sindical que justamente pues permita que existan los sindicatos para que haya mayores negociaciones de contratos, que los salarios sean más justos y entonces poner en competencia a los tres países en una misma circunstancia, en una misma situación. Ahora, lo cierto es que también desde la llegada de la cuarta transformación, desde que Morena está en el partido, ha habido una transformación con estas instituciones. Algunas se extinguieron o tomaron nuevos nombres y ahora hay esa preocupación de si estas instituciones que fueron naciendo, que se fueron creando a lo largo del tiempo, con estas extinciones y con estas nuevas representaciones que han surgido a raíz de estos últimos 2 sexenios, pues si van a lograr ser ese contrapeso, yo creo que ahí Estados Unidos y Canadá van a seguir levantando la mano y va a ser uno de los temas. El TEMEC va a pasar por revisiones anuales y seguramente todos estos temas de las instituciones, de estos reguladores, van a ser un punto en el que van a exigir que sigan existiendo. Así es, ¿no? Sobre todo, Beto, porque como tú bien decías, son un árbitro, tienen que ser independientes en primer lugar y hacer estas revisiones, por ejemplo, en prácticas antimonopólicas y anticompetitivas. Pero bueno, los expertos reconocen que no hay las mismas condiciones de certidumbre jurídica, pero tampoco ven un escenario riesgoso. Seguiremos viendo cómo avanzan las revisiones anuales. Sí, al final de cuentas, el verdadero legado del Telecán y luego del TEMEC no solamente ha sido el tema de exportaciones, que sí, bárbaras los números y nos ha traído mucho desarrollo aquí en México, también a los otros 2 países, pero las reglas también obligaron al Estado mexicano a ser más predecible y menos discrecional. Y ahí creo que sin darnos cuenta México ganó muchísimo. Ahora, hablando de decisiones que pueden marcar el futuro del país, hay otra que pasa por la energía. Mara, muy interesante esta nota. La CFE presentó un proyecto que apuesta por una tecnología poco explorada en México. La Comisión Federal de Electricidad lanza Oasis, su primer proyecto de generación con hidrógeno verde para enfrentar los apagones. A ver, por un lado, qué bueno, porque es una zona que pues sí estaba muy a la deriva y ahora con las lluvias y las altas olas de calor en ciertas regiones del país, pues este tema de las interrupciones eléctricas o los apagones son el pan nuestro de cada día y bueno, pues ya tener proyectos que vayan en función de eso benefician a muchos hogares, a muchas familias. Con este proyecto Oasis Baja California Sur, que es específicamente para suministrar electricidad a Mulegé, hay que decir particularmente que esta zona es muy compleja porque no están ligados por un lado al sistema eléctrico de la región y aparte pues la energía que consumen los habitantes de aquí se tiene que generar localmente. Esto ya implica un reto impresionante, pues porque no hay una infraestructura adecuada, la infraestructura es limitada y dependen de combustibles fósiles para tener este suministro eléctrico, ¿no? Entonces, este proyecto lo que quiere es cambiar el enfoque para que ya haya una solución basada en energías renovables y almacenamiento de energía en lugar de recurrir a centrales alimentadas con diésel o combustóleos, que es lo que han estado haciendo, y de acuerdo a lo que nos cuenta Diana Gante en esta nota. A ver, a mí me parece que estas noticias siempre yo creo que hay que presumirlas porque por un lado, qué bueno que se están desarrollando estas energías, sobre todo, pues mucho más amigables con el medio ambiente. Aquí tenemos una agenda muy, muy fuerte al respecto. Y la otra, qué bueno que se están descentralizando, ¿no? Que este tipo de proyectos, porque a veces creo que cuando presumimos un proyecto, normalmente lo concebimos en estas grandes ciudades tipo Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y como que parece que el resto del país por ahí no pasan estos proyectos que terminan por beneficiar, pero además mucho más sustentables, sostenibles, que eso también hay que palomear porque fue una de las promesas de gobierno y parece que se están ahí echando a andar y bueno, qué bueno que se empujen. Entonces, yo creo que hay buenas noticias alrededor de este proyecto. Vamos a estarle dando seguimiento sobre todo para que veamos que efectivamente estos beneficios que se buscan lleguen a consumidores, lleguen a hogares, lleguen a plantas, a empresas aledañas y bueno, pues todo esto en pos del desarrollo y bienestar del país. Pues mira, de entrada se espera que beneficie a 40,000 hogares en la zona con este esquema del uso de hidrógeno. Los especialistas también consideran que esta iniciativa obviamente responde a necesidades específicas de esta zona, ¿no? Las cuales ya platicamos, pero en caso de ser positivo se podría replicar
en otras zonas aisladas como en la península de Yucatán. Si Oasis funciona, este proyecto allá en Mugelé, Baja California Sur, podría convertirse en el modelo de cómo las energías limpias dejan de ser un discurso ambiental y empiezan a resolver problemas concretos de suministro eléctrico. Y bueno, Mara, así como la infraestructura puede mejorar la calidad de vida, los grandes eventos también ponen a prueba nuestra capacidad para enfrentar otros desafíos, esta vez de carácter social. Muy interesante trabajo de nuestra compañera Shelma Navarrete en Expansión Política, porque si bien estamos muy contentos con este mundial, que creo que entre sorpresas, buenos juegos y toda la parte deportiva, también hay una parte que no hemos visto, que pasa a veces de pronto desapercibida, es cómo sube el riesgo de violencia de género. El fútbol no es por sí mismo la causa, eso hay que decirlo. Esto en una entrevista con una experta de la ONU, pero sí de pronto la alegría, la euforia de algunos aficionados que pues por consumir alcohol durante los juegos, pues luego se pierden y pasan cosas pues bastante negativas. La violencia familiar aumenta durante este tipo de grandes eventos deportivos entre el 26 y el 36%, según contó Eleonora Betancur González, quien es representante de ONU Mujeres en México. La cifra es bastante alarmante, ¿no? Y esto, como tú decías, no está solo relacionado por sí mismo con el fútbol, sino es una combinación de factores, ¿no? El consumo nocivo de alcohol, la tendencia a realizar apuestas que también provocan lesiones económicas en las familias. Entonces son pues varios factores que se conjuntan aquí y que pues suelen elevar el riesgo, sobre todo para las mujeres. Y justamente por, digamos, estos diagnósticos han trazado en distintos organismos internacionales, entre ellos la OCDE, es que se hacen llamados para fortalecer políticas públicas. La OCDE particularmente pues ha pedido a los gobiernos que trabajen en estas políticas públicas justamente para reducir los daños asociados al alcohol con medidas como el incremento de precios, restricciones a la disponibilidad, prohibición de la publicidad y hasta el uso de etiquetas de advertencia. Creo que aquí en México se ha hecho mucho trabajo al respecto. Hay impuestos elevados a este tipo de productos. Creo que sí, el tema de las campañas de publicidad están muy enfocadas en un consumo responsable, un consumo moderado, y de alguna manera hay cifras que pudieran darnos un poquito de tranquilidad de que se está transitando por el camino correcto, aunque sí, como tú lo decías, todavía hay algunos números que también nos dicen que no se está, o que hay mucho todavía que avanzar, que hay mucho que trabajar. Por ejemplo, Martín Fuentes, integrante de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, explica que no se busca una política de alcohol prohibicionista, sino prevenir que el consumo excesivo afecte la seguridad, la salud y la convivencia social. Y es que sí, Mara, o sea, no le estamos diciendo a los mexicanos no tomen, no beban, pero obviamente hay que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha moderación. Así es, Beto, tenemos algunos datos, o sea, sí se han reducido los casos de violencia mortal contra las mujeres en los últimos 8 años, aunque no al mismo ritmo del homicidio doloso general, que de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, disminuyó casi un 29%. Los feminicidios se redujeron 21% comparados con 2018, el año en que iniciaron los gobiernos de Morena, y el homicidio doloso de mujeres cayó 25%. Sin embargo, los casos de lesiones dolosas con víctimas mujeres crecieron 30%, igual que los casos de violación sexual simple, así como equiparada, que crecieron 32%. Entonces, pues sí, son datos que siguen alarmando. Sí, como te decía, pues hay algunas cosas en las que hemos avanzado y qué bueno, pero hay otras que están pendientes y hay muchísimo que hacer. En fin, yo creo que el fútbol despierta emociones intensas, pero nunca puede ser una excusa para la violencia. Así que el reto de eventos como el Mundial, que son de gran envergadura, que tienen una audiencia importante, es que demuestren que un espectáculo también puede ser y dejar sobre todo un legado de prevención, respeto y protección para las mujeres. Pero Mara, cerremos con el tema del día, ¿qué te parece? Al toque de Sports Illustrated México. Y saludo con mucho gusto a nuestro editor en jefe de Sports Illustrated México, Tlatuani Carrera. Qué gusto, Tlatuani. Me encantaría que tuviéramos un cierre espectacular en este daily, pero pues nos ilusionamos. Yo creo que muchos mexicanos sí creíamos en la posibilidad de ese sexto partido. Nos quedamos muy cerca
qué impresiones nos compartes de este buen juego. Hola Beto, te mando un abrazo. Pues, a ver, ¿qué te puedo decir? Empezaría diciendo que con esto hablas de la ilusión que había sido, sí, un día donde yo sentía una ilusión, un optimismo que se reflejaba en todos lados, ¿no? Un poco no preguntándose si se le iba a ganar a Inglaterra, sino por cuánto se le iba a ganar, lo cual no era una pregunta fácil porque, bueno, era un equipo que valía 7 veces más que el de México, ya viéndolo en términos objetivos, que claro que había muchos factores que emparejaran el juego, ¿no? Como la altitud, como la fuerza del Estadio Azteca, pero si lo tuviera que resumir muy rápido, esto es como te tendría que describir el silencio de 80,000 personas después del silbatazo final. Eso fue lo que se vivió ayer en el Estadio Azteca. Cuando llega el silbatazo final, se queda el monstruo, el coloso, se queda en silencio y un poco en este sentimiento de no creer lo que estaba pasando en este partido, donde México empieza perdiendo 2-0 con 2 goles que se dan adentro del área chica de Raúl Tala Rangel, de Jude Bellingham, que sabemos que ahí es donde estamos hablando de la diferencia del poderío de las selecciones. Jude Bellingham pues es una de las grandes estrellas del Real Madrid, quizá el equipo más poderoso o uno de los equipos más poderosos del mundo. Y así empezaba México, y creo que algo que tranquilizaba era decir el espíritu de lucha, donde pronto puede meter un gol Julián Quiñones, que con este cuarto gol empata a los máximos goleadores que tenía México en mundiales, que eran Luis Hernández y Javier Chicharito Hernández. Así se ponía México otra vez en la jugada, digamos, el ambiente tenso en el estadio, pero empezaba como a dar esta esperanza de que podía remontarse. Y finalmente, cuando Inglaterra se queda con un hombre menos, pues ahí es donde entraba la ecuación favorable para México, porque se decía, bueno, van a estar cansados por la altitud, tienen un hombre menos, pero apenas pasando eso, viene un penalti que anota Harry Kane, por supuesto, la gran figura de Inglaterra, y hablamos de eso, ¿no? De un delantero de talla mundial otra vez, que es como se está definiendo este partido. Finalmente, México intenta de nuevo, viene el gol de Raúl Jiménez también de penalti, y en la última parte la describiría como una desesperación, ¿no? Como una desesperación total, donde a pesar de tener un hombre de más, se amontonan delanteros adelante, tienes 3 delanteros dentro del área, que no quiere decir que ataques mejor, y termina siendo doloroso para el estadio. Se dice que en este tipo de partidos lo más importante es no cometer errores, y justamente el segundo gol que recibe México y también la jugada que deriva del penal son eso, errores, descuidos que terminan por enterrar esta ilusión, ¿no, Tlatuani? Sí, son estos descuidos que ante delanteros de talla mundial, es justamente lo que platicábamos, pues no te los puedes permitir, porque va a suceder eso, que ellos no van a perdonar. Veíamos, por ejemplo, más temprano, Beto, lo que significa un delantero de talla mundial, que eso es lo que le falta a México. Cuando lo decíamos, a México le falta pegada en el último tercio del terreno, no tienes quizá este hombre que sea determinante, como sí lo fue, y lo hemos visto, Erling Haaland, ¿no? El noruego contra Brasil, contra este equipo pentacampeón, pues tiene 2 jugadas y las 2 las resuelve de gran manera. A México le sucede eso, comete errores a la defensiva y tienes enfrente de ti hombres que valen muchísimo dinero, que están en los mejores equipos del mundo, que están acostumbrados a estos momentos de tensión. Y finalmente, Tlatuani, esos malditos octavos de final, parece esa barrera deportiva, pero también psicológica para la selección mexicana. Sí, Beto, a ver, digamos que la buena noticia en esto era que México ganaba un partido de eliminación directa, era 16avos de final ahora, que ahí es donde estás tú marcando esta línea y la marcas muy bien. Los 16avos de final contra Ecuador, México tenía 40 años sin ganar un juego, de matar o morir, digamos. De estos donde dices, ok, pues tienes que pasar o quedas fuera. Entonces gana ese, y con esto pasaba a lo que se convierte, si aunque sea cuarto, quinto juego, lo que sea, todos los octavos de final, que te sitúa entre los 16 mejores equipos del torneo, y parecería que ese ha sido el nivel de México, ¿no? A partir de 1994, cuando ya regresa, digamos, a los mundiales de manera constante, México se ha estacionado en los octavos de final. Creo, Beto, por la buena primera fase que hizo México, que esto derivará en que sea el 9º lugar del torneo, porque, bueno, tuvo en la primera ronda, tú sabes que tuvo 6 goles a favor, 0 goles en contra, después otra vez 2 goles a favor. O sea, creo que irá sumando así, y eso es en lo que quedará este torneo de México. Oye, Tlatuani, lo que sí es que fue un fin de semana de terror para los países del continente americano. Tú ya nos decías de la derrota de Brasil contra Noruega. Paraguay también se despide con una derrota por la mínima contra Francia.
Y Canadá, el coanfitrión, también se va por goleada 3-0 con Marruecos. Sí. Durante muchos años, ¿te acuerdas que el gran debate era América para los americanos? O sea, ahora sí que la doctrina de Monroe, pero en términos futboleros, ¿no? Y en Europa siempre ganaban los europeos. Eso se rompe justamente en Brasil 2014 cuando Alemania viene y gana. Y desde entonces ha sido frágil esta frase. Creo que todavía, por ejemplo, con Argentina, que se mantiene vivo, el continente americano tendría lo que sería su rival más fuerte. Lo cierto también es que sí, queda contra un grupo de europeos que se están reagrupando y que será complicado vencer y muy probablemente vuelva a suceder que un europeo gane en el continente americano. Así es, Tlatani. En fin, pues no fue la despedida que queríamos del Estadio Azteca. Pierde México 3-2 con Inglaterra. Yo creo que mucha gente estaba ilusionada, pero al final creo que lo que no podemos negar es que se intentó, se luchó y que nos hicieron vibrar, y eso pues también es importante. Muchísimas gracias, Tlatuani. Qué placer esta cobertura, que desde luego no termina aquí. Van a continuar desde Sports Illustrated México dándole seguimiento a lo que resta del Mundial. Sí, Beto, muchas gracias a ti por el espacio. Y a ver, algo que también diría yo, además de destacar el espíritu de lucha de esta selección mexicana, es que es una selección muy joven y que está siguiendo un proceso y que ojalá que se mantenga para tener mejores resultados en el Mundial de 2030. Tendremos que postergarlo 4 años, pero es una selección muy joven que ojalá que hubiera tenido ese cocimiento de 2022 a 2026 y que llegara a su Mundial con más madurez. Pero destaco eso, el espíritu juvenil, la lucha y el gran carácter y resiliencia que tuvo esta selección. Pues ya estaremos viendo, ya nos tocará contar esa historia, pero dentro de 4 años. Bueno, pues muchísimas gracias, Tlatuani. Muchísimas gracias, Mara. Bonito lunes. Que tengan un buen día. Y muchísimas gracias también a ustedes, pues escuchas, que tengan un gran lunes, una gran semana. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.